Estimada docente, muy buenas noches. Soy el estudiante Eloy Mani. En esta oportunidad desarrollaré sobre la reforma agraria en el Perú. Como introducción, la reforma agraria en el Perú se implementa en 1969 por el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Buscó transformar la estructura agraria tradicional, que fue controlado por los grandes terratenientes. Estas tierras fueron expropiadas en favor de los campesinos que fueron explotados por los mismos terratenientes. Un aproximado de 11 millones de hectáreas de tierra se expropió en favor de los campesinos, en el cual esta expropiación se dio por un pago oneroso, ¿no? Como por ejemplo se dio el pago al Grupo Romero, a Grañen Montero y otras latifundistas o terratenientes, ¿no? Pero en algunos casos también no se les dio ese pago sobre la entrega de las tierras a los campesinos. A continuación, desde el punto de vista político, la reforma agraria tuvo un impacto político. Al desafiar el poder de la oligarquía, al redistribuir sus tierras en favor de los campesinos, permitió una mayor participación política de los campesinos, quienes se convirtieron en una buena fuerza dentro del panorama político peruano. Pero sin embargo, la reforma se polarizó políticamente entre los terratenientes y la clase campesina, en una lucha para controlar el poder político y el Estado. A continuación pasaré lo que es al punto de vista económico. ¿Cómo se dio el punto de vista económico en el gobierno de Juan Velasco Alvarado? Económicamente, la reforma agraria buscaba aumentar la productividad agrícola, creando empresas comunitarias, cooperativas, en favor de los campesinos. Durante su gobierno de Juan Velasco Alvarado, se crea un promedio de 175 empresas públicas. En algunas de ellas se expropió, que también se pagó. La última empresa que fue nacionalizada fue la empresa Petroperú. El crecimiento de empleo aumentó al 83%. La producción agropecuaria fue superior a los gobiernos anteriores, o sea, creció más. Según la encuesta de INEI, la tasa de Bruto Interno creció el 5% anual y la industria creció en el Perú al 44%. Durante los 7 años de gobierno de Juan Velasco Alvarado, desde 1968 a 1974, tuvo un crecimiento más alto de los gobiernos actuales que hemos tenido, o desde el gobierno de Alan García, Toledo, Fujimori y otros gobiernos no han alcanzado a este crecimiento económico. Por ejemplo, el tasa más alto de crecimiento que tuvo Juan Velasco Alvarado fue en 1973, con un crecimiento de 9.4%, que actualmente ningún gobierno ha llegado a alcanzar. Quiere decir que la reforma agraria tuvo un impacto positivo en nuestro país peruano, tanto en el crecimiento económico, tanto lo que es con la reforma agraria, el crecimiento agropecuario. Entonces, dio un impacto positivo en nuestro país peruano. A continuación, pasaremos lo que es a punto de vista social. La reforma agraria tuvo impacto positivo al empoderar a los campesinos y mejorar su acceso a la tierra, lo que representaba una reivindicación histórica para aquellos campesinos que no tenían el control de los medios de producción, que fueron explotados como esclavos por los grandes terratenientes. Y estas tierras ahora son revertidas en favor de ellas, bajo el apoyo del gobierno de Juan Velasco Alvarado. Entonces, esta cuestión tuvo una polarización entre estas dos clases, una clase feudal y una clase campesina. No obstante, la reforma también generó conflictos sociales.
La expropiación de tierras provocó tensiones entre los antiguos propietarios o los señores feudales entre los campesinos. Una lucha para tener el control del poder político y el poder del Estado. Y una equivocación enorme también aquí por la clase o por la facción izquierda y el comunismo peruano, al aceptar solamente la reforma agraria impuesta por Estados Unidos y con ello apaciguar la lucha o la revolución campesina, que el objetivo era tomar el poder político en favor de las grandes mayorías. Como conclusión, el gobierno de Juan Velasco Alvarado tuvo un impacto significativo, sí lo tuvo un impacto significativo. Quien se declaró ni de izquierda ni de derecha, se declaró un socialista revolucionario, que su gobierno fue de acuerdo a su modo o a su forma, quien socializó los medios de producción en beneficio de las grandes mayorías. En la política, su régimen militar buscó romper la estructura oligárquica y empoderar al campesino. Económicamente tuvieron efectos positivos, significativos en el crecimiento, hasta la actualidad, que ningún gobierno puede superar. Muchísimas gracias. Eso sería como mi análisis desde mi punto de vista y desde los análisis que haya podido encontrar. Muchísimas gracias.